viendo más en los medios que mis canciones me voy dando cuenta de mi error, que no es poco. Segundo bloque de Mil Voces. ¿Qué pasa en el Frente Amplio UNEN después del portazo de Elisa Carrió? Yo decía antes de irnos al corte, una crisis de crecimiento, una crisis de disolución, hay riesgo de que eso ocurra, hay miradas, digamos, radicales, algunos quieren acordar con Massa en algunas provincias, están los otros sectores también dentro del Frente que no quieren ese tipo de alianzas y quieren recuperar el perfil progresista. Yo lo tengo aquí a Juan Pedro Túnez, el dirigente de Radical. ¿Qué tal, Túnez? ¿Cómo le va? Buenas noches. Roberto, un gusto, ¿cómo le va? Igualmente. Y Ana Carla Carrizo, ella es de Suma más UNEN, también integrante de la coalición. No sé, vamos a empezar por las mujeres. Con mucho gusto. Está muy bien. Ana, ¿qué es lo que está pasando en el Frente Amplio UNEN después de la crisis que produjo la salida de Carrió y el impulso que ella le ha dado a una alianza con Macri? Sí, lo que está pasando es construcción de poder. Empezaría por ahí y minimizaría esta idea de portazo, que siempre los medios necesitan simplificar para impactar y está muy bien. Pero digamos, no es un portazo, porque de hecho ella ha dicho que se va de una candidatura, pero sigue construyendo y la gente de la coalición cívica sigue estando en la mesa de UNEN. Es cierto, sí. Así que a mí me parece que hacía mucho tiempo que la oposición no construía poder. Y esta ebullición que vemos, esta especie de turbulencia, es la turbulencia de un proyecto que empieza a tener alguna potencia de poder. Y digo esto porque de hecho, ¿no? El punto es cómo se acuerda, digamos, la idea es una crisis, en todo caso una crisis, pero no para achicarse, sino para agrandarse, digamos. Entonces, ¿quiénes son los que se incluyen, quiénes que no? Digamos, pero este debate tiene que ver, me parece a mí, con esta especie de construcción de poder que en los países federales es difícil, porque no se juega en una sola arena, sino que tenemos las provincias, tenemos la nación, y también esto nos permite ver cómo funciona el sistema político en la Argentina. Los partidos no son fáciles, los partidos nacionales, la fragmentación también ocurre en el gobierno, es decir, esta tensión nación-provincias, digamos, ¿no? Uno ve, por ejemplo, la construcción kirchnerista, que fue muy exitosa, pero, digamos, Carta Abierta no tiene mucho en común con el gobernador de Formosa, por decir, ¿no? Y también esta coordinación provincial para tener un armado nacional no es fácil. Digamos, de hecho, el Frente por la Victoria es una coalición de 16 partidos. Se nota menos porque obviamente que el gobierno ordena, ¿no? Claro. Hay también un liderazgo, ¿no? Hay un liderazgo. Pero yo creo que eso está en debate en UNEN hoy. Cómo construimos poder eficiente coordinando el armado provincial y el juego nacional. Y recién empieza. De modo, Roberto, que creo que es la primera foto. La primera foto de una película. Juan Pablo. Juan Pedro. Roberto, mira, yo creo, bueno, respecto a lo de Carrió, es un poco apodíctica Carrió, ¿no? Habla con verdades reveladas, siempre que dice cosas parece que son, y no sabe muy bien por qué, de dónde, ni cómo las dice, pero yo creo que hay que discutir en otros términos, es compleja la construcción. El radicalismo es un partido que tiene una gran fortaleza hoy en la periferia, digo, no peyorativamente, no hablando de algo subalterno, sino en los bordes. Puede ganar en 10 provincias, en algunas le falta 5 para el peso, como decimos, ¿no? Y es natural que los que compiten allí, que en muchos casos nunca ha ganado el radicalismo, hay provincias que son donde podemos ganar, La Rioja jamás ganó el radicalismo, o Jujuy, provincias donde somos muy competitivos, y bueno, a veces es necesario que tengan alguna flexibilidad en el armado. Me parece que eso tiene que entrar dentro del paquete. Ya no es un problema del radicalismo darle flexibilidad a esas provincias, sino es un problema que lo tendría que contemplar el Frente UNEN en su conjunto. Ahora, respecto de las alianzas, bueno, yo soy de los que se inclinan por defender el formato que UNEN le prometió a la sociedad, que era un formato democrático, republicano y progresista. Eso le dijimos. Formato original, digamos. Bueno, básicamente, no ser sectarios, pero que pudiéramos competir, en todo caso, en un pie de igualdad. Creo que hay que reconstruir el sistema de partidos y nosotros lo hacemos a través de frentes. No se ha puesto empeño. Hoy no están tan desventajosamente los números, porque, a ver, a los demás los miden de a uno y a nosotros nos miden en la sumatoria de varios. Hoy, con todos los problemas y con todas estas cuestiones que se han hablado públicamente, que claramente no nos han beneficiado,
Bueno, la sumatoria de todos los candidatos de UNEN da 14, 15 puntos de intención de voto. No es un tema para cortarse las venas. Podríamos intentar ver si eso crece un poco y si consagramos un liderazgo importante. Y bueno, y en la provincia de Buenos Aires yo creo que tenemos un espacio junto con los radicales, junto con Margarita y otras fuerzas afines que, bueno, marcamos 12 puntos en una polarización muy extrema en la última elección. Nosotros creo que somos un poco más, que podemos crecer. 15 puntos en la provincia de Buenos Aires son 2,5 millones de votos, ¿eh? No es tampoco una cuestión. Así que yo creo, no me adelantaría a esta idea política, digamos, esta idea de que ya está todo, en fin, complicado, enredado. Yo creo que hay una posibilidad de construir un espacio republicano, democrático y progresista, y eso es lo que tiene que hacer UNEN. Hay algo que me llama la atención, igual, de lo que ha sido la estrategia hasta ahora del Frente Amplio UNEN. Hay algunos sectores dentro de esta coalición que son antiperonistas, claramente antiperonistas, o por lo menos en algunas de las definiciones de Carrió últimamente sorprendieron, digamos, por su virulencia en ese aspecto, ¿no? El narcoperonismo, el narcoestado peronista, digo, tiene definiciones muy tajantes. Por el otro, sectores que no, que harían alianzas con algo parecido al peronismo, que puede ser el masismo en algunos lugares, que estábamos hablando recién allí de Jujuy. La presencia de los socialistas, esta variedad, digo, ¿cómo hace para estar dentro de un mismo paraguas? O sea, ¿es por la vía del antiperonismo? Que yo no sé, digamos, si todos se declararían antiperonistas dentro del Frente. ¿Es por la vía de un antikirchnerismo? O sea, ¿qué sería eso que puede juntar, ¿sí?, a expresiones tan distintas en provincias, en vertientes ideológicas? ¿Cómo lo piensan juntar? Sí, yo creo que has dado en la tecla, Roberto. Creo que ese es el punto que está en debate también, digamos, ¿no? Y que tiene que ver con esto de quién entra, quién sale, cómo es acá mi colega utilizó la palabra progresista. Yo creo que hay palabras que están gastadas en la Argentina. Porque de hecho la democracia es un juego de permanente innovación. En este momento se desmayó Wiener, está mirando desde la casa. No, se desmayó. Se desmayó por el partido. La gente de Libres del Sur se desmayó también. Pero digamos, no, lo que quiero decir es, necesitamos innovaciones conceptuales. Yo creo que ese fue el éxito del ciclo kirchnerista, y el éxito de UNEN tiene que ser post-kirchnerismo. A nosotros no nos interesa, digamos. Es decir, 30 años de democracia es muy interesante en la Argentina, y yo creo que el radicalismo, porque yo vengo del radicalismo, cuando tuvo la capacidad de innovar políticamente, fue nuevamente mayoría. Cuando eso lo logra el peronismo, también es una mayoría sustentable. Y eso significa que tenemos que entender que el juego de la democracia no es repetir el pasado, sino innovar conceptualmente. Entonces, vos me decís progresista, yo creo que hay una palabra que ha perdido significado. Ha perdido significado, la tenemos que explicar, es una palabra ochentista. ¿Cuáles son las palabras del post-kirchnerismo? Este es el debate interesante. Y yo creo que ahí nos falta creatividad, es lo que le tenemos que dar a la sociedad, y yo creo que ahí tenemos varios ejes, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y otra cosita que quería decir, este tema del peronismo, del antiperonismo, yo creo que Carrió ha sido muy clara en este tema de que una cosa es el aparato o el pejotismo y otra cosa es el peronismo, y lo mismo podríamos decir del radicalismo. Digamos que una cosa son los radicales y las tradiciones políticas del peronismo y del radicalismo, y otra cosa es el aparato, la organización. Y admitamos que tenemos un desgaste. Mira, yo siempre digo, hace 20 años que votamos un poco lo mismo, ¿no? Lo mismo que es, nombres propios, ¿no? Menemismo, bueno, kirchnerismo, masismo, ciolismo. Entonces yo creo que estamos en esa coyuntura de renovarnos a nosotros mismos, tanto gobierno como oposición, y reventar nuevamente el ciclo conceptual del post-kirchnerismo. Creo que ese es un desafío tanto para el peronismo, kirchnerista no, el peronismo permanente, y la coalición, diríamos, del arco no peronista. Volver a politizar en serio la Argentina con un ciclo que termina, y cuáles son las palabras del futuro. Bueno, yo creo sinceramente que la gente sabe muy bien cuando uno habla de lo que es el progresismo, más allá de las palabras. A mí me parece que tiene que ver con ideas. Yo creo que la modernidad, y no creo en conceptos anacrónicos, no creo en conceptos ochentosos. Me parece que desde la mundialización, la globalización ha cambiado conceptualmente las ideas de nación, la idea... Es decir, no me atrevería a decir que progresismo es una palabra, digamos, que debiéramos, tal vez representa, o la forma de representarla. Yo creo que nosotros queremos una sociedad con igualdad de oportunidades,
queremos una política en la asignación del gasto adecuada. Me parece que esta idea de la confrontación es un juego del gobierno, que esta idea de dividir entre buenos y malos, réprobos y elegidos, blanco y negro, es una idea que nosotros no debiéramos entrar en esa cuestión. Todo se ha electoralizado de una manera brusca y estamos discutiendo en esos términos lo que el gobierno también empuja que se haga de esa manera porque es lo que parece que le conviene. Yo incorporaría ahí también a Carrió, ¿no? Digo, sí. Porque esto de que narco o no narco, sí, diría que es más grave. Bueno, que por decir, eso yo le dije que era apodíctica. A mí me parece que es apodíctica porque esa suerte de decir verdades reveladas que no se explican de dónde vienen, que son cuestiones providenciales, son verdades que no sé, que alguien las consultó con su oráculo y las dice de una manera que hoy puede decir blanco luego de haber dicho negro ayer, ¿no? Y cambiar de una manera abrupta, aunque a veces conmocionan, aunque a veces gustan, o que a veces conmuevan. Bueno, hay que tener y sobre todo una forma de discutir la política. El armado de un frente electoral hay una filigrana tan pequeña, tan de detalle, hay que trabajar tanto, una ingeniería. Hay que dialogar tanto, hay que construir tanto. No se puede pelear por los medios y descalificarse por los medios de una manera tan ostensible o tan grosera, por decirlo de alguna manera, decir cosas o calificativos, faltarse el respeto, por Dios. No es una forma que me parece que avance en la idea. Hay dos cosas que me parece interesante. Mira, hay una cosa muy interesante en la Argentina. Por algo la Argentina fue un país moderno, muy moderno. Yo siempre digo, en Brasil los analfabetos votaron en 1985. Nosotros tenemos una percepción de igualdad muy fuerte porque el peronismo y el radicalismo tradicionalmente son muy parecidos ideológicamente. Los dos son intervencionistas, los dos tienen que decir que... Eso no es para mí un problema en el sentido de que es el progresismo, no. Obviamente que esta coalición coincide en muchas cuestiones con la tradición peronista en el sentido de el rol del Estado, es decir, esto es, pero digamos, también tenemos que admitir que los dos partidos nacionales del país, algunos mucho más nacionalizados porque ganan más elecciones, que es el peronismo, la izquierda y la derecha están adentro, no están afuera, porque si el peronismo fuera solo de derecha es limitado. O sea, son partidos nacionales porque tienen una gran capacidad de representación de las expresiones del país, centro-derecha y centro-izquierda adentro. O sea, que eso, yo creo que el debate de las políticas públicas tiene que darse y obviamente nuestra intención es tener una política de centro-izquierda en la implementación, pero eso se puede negociar. Por ejemplo, en la concertación de Chile, tenés la democracia cristiana y tenés el Partido Socialista. Y cuando gobierna Frei negocian políticas y cuando gobierna Bachelet negocian políticas, pero la democracia cristiana sigue en la concertación. Se hacen los partidos de gobierno, lo hace el peronismo cuando gobierna y lo hace el radicalismo. Eso a mí no me preocupa. Sí me preocupa el tema del narco, la narcopolítica. Decís, ¿qué está diciendo Carrió? Tenemos que terminar con el patrimonialismo estatal. Los dirigentes nos hemos acostumbrado a apropiarnos del Estado. Nos hemos acostumbrado a apropiarnos del Estado y los bienes son públicos. No les pertenecen a los dirigentes. Hemos tenido un aprendizaje en eso. Tenemos que dar vuelta a la página. Y en eso sí me parece incisivo. Y esto tiene que ser una agenda de gobierno y oposición. Por eso digo post-kirchnerismo. ¿Cuál va a ser el nuevo peronismo? El peronismo transitorio, como dice el gran sociólogo Juan Carlos Torres. Hay un peronismo permanente y hay un peronismo transitorio. ¿Cuál va a ser el nuevo peronismo en este ciclo y cuál va a ser la nueva oposición? Última, un minuto para cada uno. Se cumplen hoy 31 años, ¿sí?, de lo que fue la llegada al poder del presidente Raúl Alfonsín, ¿no?, el presidente de la transición, el presidente de la vuelta a la democracia. Un minuto cada uno, una valoración de estos 31 años y de la figura de Alfonsín. Bueno, yo creo que Alfonsín es un único e irrepetible. Estamos en condiciones de decir, sin pecar de soberbio, que sin un liderazgo tan providencial y tan oportuno no se hubiera consolidado el proceso democrático. No tengo dudas de que eso es así, porque además de haber tenido la valentía de hacer lo que hizo, contra todos los pronósticos, cuando tuvo que retroceder, que también tuvo retrocesos, luego los explicó como razones relación de tensión de fuerzas del momento. No hay que olvidar nunca, cuando se anularon las leyes de obediencia debida y punto final en el 2003, Alfonsín pidió a sus diputados y senadores que acompañaran la decisión. Eran leyes que él había impulsado en momentos de debilidad para salvar a la democracia. Eso hace un gran estadista que tenía claro que la Argentina tenía que ser democrática. Ana. Sí, dos cosas para rescatar a Alfonsín. Tuvo esa capacidad de innovar, francamente, ¿no? Así como Frondizi en su época. Ni peronismo ni antiperonismo, desarrollismo, y él dijo ni peronismo ni antiperonismo, democracia, y pudo generar un ciclo de innovación en Argentina. Entonces, primero, la innovación.
Eso no significa que hoy tenemos que ser alfonsinistas. Alfonsín fue Alfonsín en los 80. Entonces, el mejor legado de Alfonsín es: tenemos que tener capacidad de innovar en democracia, si no los partidos se cristalizan. Y segundo, su capacidad de provocar y de generar agenda constantemente. El ciclo alfonsinista será recordado porque pudimos debatir los grandes temas en el Congreso, en la sociedad. Y ese me parece es el mejor legado. Volver a tener esa audacia. Muchas gracias. A usted, Roberto. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Nosotros vamos a ir a un corte. Cuando volvamos, la pregunta es: ¿se le puede ganar al macrismo en la ciudad de Buenos Aires? Gustavo López va a estar acá, su secretario general de la presidencia, se lanza su candidatura este viernes a jefe de gobierno. Vuelvo a insistir en la pregunta: ¿se le puede ganar al macrismo desde una propuesta claramente progresista, kirchnerista, a la vuelta de esta tanda? Dando cuenta de mi error.